Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de MicroStation. Estamos muy contentos de hacer otro webinar con ustedes. Gracias por su tiempo. Vamos a seguir presentando esta herramienta que es tan variada y excelente, digamos, en el desarrollo de proyectos en CAD. Este es el tercer webinar que hacemos de la marca. Un segundito. Este es el tercer webinar que hacemos. En el primero hicimos un paneo general, por si ustedes tienen duda de qué se trata la marca, lo pueden ver en el primer webinar que está en nuestro canal de YouTube. Y ahorita vamos a ir viendo las herramientas que tiene el software una por una. Empezamos la sesión anterior y hoy vamos a dar continuidad a estas herramientas básicas. Entonces, estamos descubriendo juntos MicroStation. Quiero agradecer a Josefina, que es la persona encargada de que todos estos webinars funcionen. Ella normalmente manda las invitaciones, pasa las preguntas, hace las presentaciones. Entonces, bueno, muy agradecidos. Creo que sin más podemos empezar. Si alguien tiene algún comentario o alguna duda, lo puede dejar en el chat y al final vamos a tener un tiempo para responder sus preguntas. Entonces voy a abrir mi MicroStation. Aquí lo están viendo, me parece. Listo. Y lo que vamos a hacer es que en la sesión anterior vimos cómo usar las herramientas básicas y hoy vamos a comentar cómo manipular esas herramientas. Tenemos herramientas como muy buenas, ¿no? Entonces, para eso voy a crear un círculo. Entonces, un círculo sencillo. Y déjenme quitar la barra de zoom para poder ver. Y las primeras herramientas de manipular van a ser obviamente movimiento, ¿no? Entonces, acuérdense que los elementos siempre se seleccionan con la flechita de seleccionar, pero una vez que están seleccionados, automáticamente no se mueve el elemento, entonces tienes que irte a mover. Entonces, una vez que estás en mover, seleccionas, aquí le voy a dar escape, me voy a regresar tantito a herramienta de selección y vamos a deseleccionarla. Y de hecho vamos a dibujar otro círculo por aquí. Y una vez que esté en la herramienta de mover, voy a poder seleccionar el elemento que quiero mover. Se va a marcar en rosa el elemento y simplemente tengo que arrastrarlo, ¿no? Puedo usar o no el cercado. Y si se fijan, ahí me está moviendo el círculo más pequeño. Y cuando yo pase por los ejes Y o X o Y, me va a marcar el eje para poder hacer un movimiento a 90 grados. Y si no, puedo especificar en la parte de aquí abajito, puedo especificar tanto el ángulo como la distancia a la que quiero que se mueva el elemento. Con la tecla de Tab en su computadora pueden poner la distancia que quieran, por ejemplo a 20. Y después con Tab de nuevo pueden escoger el ángulo al que quieren que se mueva nuestro círculo, ¿no? Entonces a lo mejor queremos unos 150 grados y entonces se va a mover el elemento a esa posición, ¿no? Después, la siguiente herramienta que vamos a tener es la de escalar. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un elemento, nos va a preguntar método de escala. Tenemos método por 3 puntos o método por escala activa. Y esta escala activa lo que va a hacer es que nos va a permitir tanto escalar un objeto, ya sea en diferente dimensión en X y en Y, o en la misma dimensión en X y en Y. Entonces, si se fijan, cuando yo cierro el candado, se pone en la misma dimensión, ¿no? Entonces, aquí es cuestión de cuánto se va a escalar eh, en X y cuánto se va a escalar en Y. Aquí estamos haciendo 5 veces el círculo, pero si yo cambio a lo mejor a que quiero que sea el doble,
cuando pase encima del círculo, ya me va a aparecer el círculo de nuevo tamaño. Ahora, aquí, por ejemplo, yo no tengo prendidas las copias, entonces quiere decir que si doy clic, se me va a eliminar el primer círculo y se va a hacer más grande. Y ahora me va a aparecer un círculo del doble del tamaño del que tengo seleccionado, porque es la escala que tengo activa, ¿no? Si pongo punto 5 y punto 5, me va a aparecer el círculo al tamaño que yo lo tenía anteriormente. Cuando tú desbloqueas la escala en X y en Y, te va a permitir escalar en una sola dimensión. Por ejemplo, 5 y 1, y entonces aquí nos aparece un óvalo y puedes cambiarlo, ¿no? 10 y 20, y entonces te va a salir aquí tu objeto. Y si se fijan, si yo doy en el mismo punto, él va a utilizar el mismo centro, pero puedo mover mi objeto por el espacio y me va a realizar la escala y la va a colocar a donde yo necesite, ¿no? Vamos a escalarlo a 5 y 10 y ya tenemos nuestro nuevo objeto. Si se fijan, aquí ya está el más grande de ese y listo. Ahora vamos a cerrar por aquí y nos vamos a ir a la siguiente herramienta, que es la herramienta de matriz, y entonces te va a hacer copias del elemento que tengas seleccionado. Hay matrices rectangulares, polares o a lo largo de una ruta. Si no están familiarizados con el tema matriz, es cuando copias varios elementos o le indicas a cada que copie varios elementos en una forma continua. Por ejemplo, si quiero que este óvalo pues, se multiplique, no sé, 10 veces en una línea, entonces utilizaría una matriz en vez de copiarlo uno por uno. Entonces el método puede ser en un rectángulo, en un círculo o a lo largo de una ruta. Y aquí puedes poner que te copie cierto número de objetos, por ejemplo 5, y aquí te va a poner una distancia, ¿no? Entonces seleccionas el objeto y le puedes poner por distancia y seleccionas una distancia a la que quieres que esté el objeto, y puedes rotar los objetos que te van a aparecer como copias, ¿no? Entonces le das un punto a la matriz y entonces ahí me está haciendo a lo largo de una ruta, me pedía una ruta, y como yo seleccioné una ruta en arco, entonces me copia 5 a cierta distancia, ¿no? Si le doy aquí control Z y la distancia le pongo 10, y la ruta vamos a hacerla de aquí para acá. Mm, Entonces me aparecen los elementos en la ruta que calculé y me aparecen a la distancia que calculé, ¿no? Igual te lo puede hacer por número de elementos y no por distancia. Entonces hacemos cuántas copias a lo largo de qué ruta, escogemos el objeto y luego escogemos la ruta que va a seguir. Y aquí, si se fijan, se ponen los puntitos en la ruta que va a seguir mi objeto, y entonces me va a hacer 17 copias a lo largo de esa ruta. Si lo quiero hacer al revés, si quiero copiar la elipse a lo largo de un ángulo del círculo, entonces puedo hacer así y van a aparecer 17 copias, ¿no? Entonces es bastante dinámico. Después tenemos la herramienta de copiar. Esta me la voy a saltar porque es como tal copiar. Em, Después tenemos la de simetría, que nos va a hacer un reflejo de la forma y te va a crear una copia. Entonces, pues es un poco similar a rotar, pero aquí normalmente te va a hacer la simetría, digamos, inversa, ¿no? Como un espejo. Es muy común utilizar este tipo de herramienta de simetría. Tenemos la herramienta de extender, que te va a extender los elementos en un ángulo, que es similar a escalar en una dirección. Y nos vamos a pasar, bueno, la de rotar. Aquí puedes seleccionar el método de rotación, que puede ser por 3 puntos, por 2 puntos o por el ángulo activo. Seleccionas el objeto, el primer punto, vamos a seleccionar, de hecho, el óvalo.
que va a ser más evidente, el segundo punto y a dónde quieres que quede tu rotación, ¿no? Acá puedes dejar copias o solamente rotar el elemento. Entonces, sería similar al de espejear, pero aquí estás rotando y no estás, digamos, haciendo el inverso. Después tenemos esta herramienta que me gusta mucho, que es mover paralelo, y esta herramienta también está llamada, bueno, está conocida como offset en inglés, y lo que hace es que va a crear una copia, si tú le pides que haga una copia del elemento a cierta distancia, ¿no? Y entonces puedes tú indicar la distancia, ya sea desde antes ponerle una distancia prediseñada, por ejemplo, cuando se hacen muros en arquitectura, que normalmente tienen punto 15 de grosor, entonces ya tienes tu distancia y te va a hacer el offset a la distancia que le indicaste, o si no la marcas aquí, puedes seleccionar el elemento y marcar tu distancia manualmente, ¿no? A lo mejor la queremos a 15 también. Y entonces ahí te va a aparecer a 15 tu distancia, ¿no? Igual puedes copiarlo o no copiarlo, y entonces al no copiar lo único que vas a hacer es que vas a escalar de esta forma, ¿no? Y vamos a terminar con una de las herramientas que más me gusta, que es para alinear. Puedes alinear los elementos a un punto, por ejemplo, punto superior, al punto central, y entonces vas a ir alineando tus elementos. Esto es muy práctico a la hora de estar trabajando, digamos, con una cuadrícula. Puedes ir alineando tus elementos. Me parece que me salté una parte del modo de biselar. Sí, aquí, por ejemplo, en biselar, perdón, en mover paralelo, como les había enseñado, puedes mover la figura. Puedes hacerle biselado, que es redondear o hacer las esquinas redondeadas, o mantenerlas originales, o hacerlas en ángulo. Y la que me gusta mucho es que puedes solamente trabajar con un segmento del elemento que quieras biselar, por ejemplo, este arco solamente a la mitad, o con una porción del elemento. Entonces tú seleccionas la porción, fíjense ahí, y esta es la porción que yo quiero a lo mejor copiar, y entonces se va poniendo a la distancia que yo le voy indicando. Y la verdad es que eso está increíble. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de estar dibujando nuestros planos, a poder hacer desplazamientos solamente de una parte del objeto y no del objeto completo, ¿no? Esto te ahorra mucho recorte, que es otra herramienta muy popular a la hora de dibujar en CAD, en donde tienes que a lo mejor desfasar una parte, pero después tienes que recortar todo lo que no necesitas, y aquí, bueno, pues te ahorra ese paso, ¿no? Entonces ahí pueden ir desfasando por partes. Y estas son las herramientas, digamos, de edición de elementos que tenemos el día de hoy. Vamos a seguir trabajando con más herramientas. Obviamente MicroStation es un programa súper, súper extenso, pero lo estamos viendo como desde el principio para que lo conozcan bien. Entonces, quédense para conocer nuevas herramientas. Voy a regresarme aquí a nuestra presentación. Ahora sí les decía, estos son los medios de contacto. Y en el canal de YouTube vamos subiendo contenido cada mes, y también vamos a subir tips rápidos de cómo hacer a lo mejor algo diferente, modificar tu flujo de trabajo para tener mejores resultados. Entonces les recomiendo mucho que sigan nuestra página, nos den like, le den suscribirse. Esto nos ayuda a seguir creando contenido. Y pues creo que sin más por el momento podemos ir cerrando, agradeciéndoles a todos por su tiempo y por su paciencia con las fallas técnicas, y nos estaremos viendo el siguiente mes con nuevas herramientas para compartir. Muchísimas gracias y que estén bien a todos.